Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente otro video el día de hoy para el canal. Quería compartirles ahora sí, no de la cuenta Jumper, sino de nuestra cuenta principal, donde básicamente nos inscribimos ya para el KVK. Estamos próximos a cerrar la inscripción. Nos inscribimos a Himno Heroico nuevamente. Este será nuestro segundo KVK en temporada de conquista. Entonces estamos aquí inscritos, hay 109 reinos inscritos, termina en 6 horas básicamente la inscripción. Aquí aparece la nueva historia del KVK, que es el asedio de Orleans, donde hay 99 reinos, habían 100, pero bueno, se ve que alguno salió. Lucha de 8, donde hay 17 reinos inscritos. Quería hablar también un poco más de que, a ver, hemos estado haciendo limpieza, bajando un poco el poder del reino. Creo que estamos bien en este momento, retomando la actividad porque el reino cae mucho en actividad debido a que no hay guerras o no hay KVK y la gente le gusta el KVK. Pero bueno, esto es normal, dimos mucho tiempo y nos inscribimos al último llamado, al tercero, básicamente para dar tiempo a los jugadores y prepararnos para hacer un poco más fácil la jugabilidad del KVK que vamos a afrontar en tema de comandantes, recolección, recursos y demás, ¿vale? Entonces hay una cuestión también que quería tocarles el día de hoy, es que tengan mucho cuidado, chicos, a todos los de la comunidad, a todas las personas que puedan ver este video o básicamente en general con los estafadores que hay en el juego, ¿vale? Porque están apareciendo personas que venden cuentas y lo único que hacen es un daño y robar a las personas que realmente te van a comprar supuestamente una cuenta, ¿vale? Entonces esta cuenta tenía su poder máximo que fue de 100 millones, pero al reino llegó con 75 millones. Tenía 84 millones antes de ser cero, pero ha sido un problema de este jugador. Entonces ese es el problema que tuvimos, porque ya había sido, como por así decirlo, sentenciado de que había hecho un par de cosas malas, atacó unas granjas de un jugador y en el reino está totalmente prohibido atacar granjas, no hay problema, puede recolectar en paz, entonces eso es penalizado, entonces lo advertimos, lo sacamos de las alianzas, incluso intenté atacarlo, pero se me escapó. Entonces también estuvo antes de eso en una alianza y vendió todos los créditos en pasaportes que ni siquiera compró, solamente por gastar los créditos de esa alianza y dejó una de las alianzas sin créditos, ¿vale? Entonces son cosas que joden el reino porque en cualquier momento podríamos utilizar esos créditos para nuestra conveniencia, pero bueno, este jugador hizo lo que le dio la gana y por eso fue castigado. Intentamos atacarlo, yo intenté atacarlo con las cuentas que tengo y se me escapó, lo estaban jambrando y se me escapó. Después aparece y me dice que ha intentado comprar, bueno, que compraron esta cuenta y que le dé una oportunidad y que seguirá las órdenes. Le digo, ok, no pasa nada. Pero el día de ayer entré al juego y estaba insultando en el chat del reino, en el chat de la alianza donde se encontraba, que era la alianza B78, donde también estoy de líder. Logré identificar su posición y veo que hizo TP hacia el lado de una jugadora de nuestro reino y atacando sus granjas. Entonces inmediatamente nos movimos varios jugadores. Entre esos pues yo me confundí. Pensé que no tenía acceso a esta zona, pero B es de color morado, por así decirlo, ¿sí? Y la azul esta es de K78, la principal. Sí teníamos acceso, pero pensé que estaba en esta zona 1, no en la zona 2. Y me fijé mal y realmente estaba en la zona 2. Y salí y le di el rey a Gerald, pero Gerald me ayudó bastante. De hecho, él lo hizo cero, básicamente en un 60% él solo, porque se enfrentó, hubo un papelón con este jugador. Se nota que era una persona que no sabe el juego, como decía, porque lo único que hacía era malgastar y matar las tropas de esta cuenta. Entonces, para que lo sepan, es este ID. Tengan cuidado, chicos, que no los vayan a estafar. Tengan muy presente este ID. No compren esta cuenta. Si les aparece, fue cero total. El jugador que estaba ahí sacó los recursos. Ahora les enseño todo. Y el video también donde lo hicimos cero. Pero nada, quería darles una recomendación súper importante para que no caigan en los estafadores. Porque esta cuenta tengo entendido
que tienen acceso como 4 o 5 personas. Entonces eso quiere decir que han habido más estafados, y obviamente las personas que son estafadas pues hacen lo que quieran con esta cuenta y no sé, o sea, que buscan generar problema en el reino donde están, y justo nos tocó en el reino, pero no pasa nada, lo hicimos cero y lo haremos cero las veces que sea necesario, no pasa nada. Aparte el jugador no tiene ningún comandante de guarnición, entonces en ese aspecto digamos que es fácil atacarlo. Yo intenté enjambrarlo con 4 o 5 cuentas que tengo y huyó y se colocó escudo, entonces es esa situación, ¿vale? Entonces les voy a enseñar el video. Bueno, pero antes quería enseñarles la conversación que tuve con esta persona. Aquí está. Me dice que se va, que acaba de comprarla y que va a seguir la regla. Le digo, ok. Bueno, no le dije nada. Estaba en un chat con otro de los R4s, el cual esta persona lo abordó y le dijo que le pidiera el favor al rey. Y hicieron un grupo conmigo, del cual me salí porque me harté de este jugador. Y aquí él me pide que haga cero esta cuenta cada vez que sea necesario, que lo acaban de robar. Yo le digo, lo siento si te robaron, y le digo, usa todos tus recursos de la mochila y déjala vacía, así no podrá subir este jugador. Entonces él hizo eso, me dice que acaba de donar los recursos, pero esto aquí ya lo habíamos hecho cero. O sea, él entró cuando ya lo habíamos hecho cero, y le dije que vaciara su inventario, su mochila, y así la persona o las personas que entren no tendrán recursos. Obviamente tropas, sí, pero bueno, digamos que le va a costar un poco más ser un problema, aunque no tenemos problema para atacarlo. Pero tenía alrededor de 2,5 millones de tropas T5, todas T5, entonces digamos que no fue difícil, pero bueno, tampoco perdimos mucho porque no tenía comandante de guarnición, fue básicamente entre varios, se hizo rápidamente cero. Ahora les dejo el video para que lo puedan ver. Y bueno, aquí me dice que si hay bastante del cruz, y me dice que sí, que lo regaló. Y igual, le digo que lo siento mucho si te estafaron, y me dice aquí nuevamente que no me preocupe, que él va a tratar de eliminar esta cuenta, ¿sí? A ver cómo lo va a hacer aquí. Ustedes saben que ahora hay la opción de eliminar la cuenta, pero seguramente no lo dejen, porque si las personas que entran constantemente a esta cuenta intentarán deshacer esa eliminación y seguir dando o molestando en el reino donde estén. Entonces, chicos, lo que quiero es que a través de este video, o las personas que conozcan, si les ofrecen una cuenta, valíen el ID y no compren esta cuenta, ¿vale? Porque los pueden estafar, y no es perder dinero por perder, sino que jode que te estafen, y no me gustaría tener en el reino a alguien que sea estafado por esta persona que está detrás de esto, ¿vale? Y nada, le pedí al chico que me diera la información, y aquí me dice que lo iba a eliminar, que iba a hacer esto. Y entonces le digo, vale, no te preocupes. Yo le dije, trataré de subir esta información para exponer a la persona, y le di hasta mi Discord para que me enviara capturas de pantalla a donde hizo el pago de PayPal, porque él hizo un pago de PayPal, pero no me envió. Y se ve que, bueno, le di mi Discord, y se ve que después me escribe, pero creo que esto ya es, ¿cómo se llama? Uno de los jugadores que molesta, porque me dice que lo deje entrar a otra zona donde están todos metidos. O sea, el que quiere entrar a zona 3, que lo deje entrar a la principal o en otras, pero no. Entonces no le voy a dar acceso, se queda en esta zona 2. No voy a dejar que entre a otra de las alianzas top que está en zona 3, porque no es que tenga miedo, sino que sería un problema que esté matando recolectores y que los demás no puedan recolectar en paz. Básicamente la zona 3 donde estamos farmeando todo el tiempo. Pero bueno, es eso, chicos. Les voy a compartir ahora sí el video, pero vuelvo y le repito, chicos, mucho cuidado. Si ustedes conocen a alguien que va a comprar una cuenta, verifiquen, se informen. No sé cómo es el proceso de compra o venta de cuentas, no sé cuántos rangos o cuántos precios serían los normales para vender y comprar. Nunca lo he hecho, ni me interesa de momento, pero tengan mucho cuidado, chicos, porque es feo que te estafen y no vale la pena malgastar el dinero, chicos. Entonces recuerden este ID y ya lo tienen, ¿vale? Entonces les iba a enseñar ahora el video. Déjenme un segundo aquí. Vale.
Aquí el video donde comenzamos a hacer cero a este jugador. Ya lo habíamos atacado antes y había hecho TP. Ya lo hemos atacado, pero Gerald y Fabi se hicieron a su lado. También llegó después Dante León. Creo que es otro jugador que estaba también ahí. Pretoriano también llegó. Y después llegó yo. Y entre todos comenzamos a hacerlo cero. Este es Pretoriano o se lo pilli. Entonces ese es el video donde básicamente el jugador comienza a quedar en cero. Yo estaba haciendo el evento antes de eso de Lohar de entrenamiento de armas. Entonces tenía los equipamientos, por así decirlo, cambiados a los comandantes. Me di cuenta en el video que saqué a mi Excipión sin nada de equipamientos. O sea, lo saqué desnudo el pobre. Y era porque lo tenía Alejandro Magno. Entonces estaba haciendo antes el evento y me olvidé cambiarlo. Pero como fue rápido, tuve que actuar rápido. Aquí ya hago TP para ayudar a los muchachos. Pero ya básicamente Gerald lo tenía controlado. También Fabi. Y fueron llegando poco a poco los demás. Pero una lástima porque digamos que tenía bastantes tropas T5. Pero una lástima por la persona que realmente me compadezco, ¿no? O sea, siento pena, pero de buena manera, del jugador o los jugadores que han estafado. Entonces esto es muy importante para que ustedes no caigan en estafas, se informen de quiénes pueden ser las personas que venden, si hay un proceso, tengan mucho cuidado porque realmente no vale la pena que ya, así sea $100, no vale la pena que ustedes pierdan su dinero y bueno, es como una recomendación. Entonces ahí les dejaba el video para que pudieran ustedes ver. Vamos a ver si lo adelanto un poco. Porque básicamente es aquí. Vale. Vamos a ver si lo adelanto un poco. O un poco más. Creo que ahí. Ah, bueno, ahí estaría bien. Uy, perdón. Aquí. Vale, estamos por aquí. Un bastante showcero. Hacía bastante show el tipo con respecto a esto. Pero bueno. Ahí les dejo adelantado el video. Les iba mostrando poco a poco cómo caía. Pero bueno, lo dejamos sin recursos. Después de esto, pues le saquemos los recursos que tenía. Tenía alrededor de 400 millones de K. Bueno, algo tenía 300 millones de oro. Tenía recursos, pero antes de eso peleó bastante con nosotros, con Gerald. Peleó, digamos que un mano a mano. Y cuando Gerald estaba peleando, eso no lo grabé. Cuando Gerald estaba peleando con sus tropas contra él, yo saqué mis marchas y lo comencé a asediar la ciudad. Entonces estuvo bueno porque realmente le hice daño directamente a las tropas muertas. Porque ya tenía el hospital lleno. Y después hizo TP, lo siguieron y ya volví yo también a ayudarles y lo acabamos de hacer cero a su ciudad. Porque no sé, el jugador dejó que le cayera, no rally, porque como se dan cuenta le hicimos swarm enjambre, entonces no, nunca colocó escudo ya al final. O sea que realmente lo que quería es hacer daño sobre esa cuenta. Entonces es una pena porque la persona que la compró realmente se quedó sin su dinero y sin tropas en esa cuenta. Pero yo no puedo permitir de que una cuenta de esas esté en nuestro reino porque vamos a entrar al KVK y este jugador puede atacar a nuestros aliados, los recolectores, aunque también lo harían cero básicamente y fácilmente en KVK. No representa tampoco ningún peligro, pero digamos que entre menos problemas llevemos al KVK sería mejor. Bueno, entonces aquí está todo lo relacionado con este jugador. Pedirles como le digo, mucha responsabilidad al momento de invertir o comprar estas cuentas, que tengan mucho cuidado, chicos, porque no vale la pena perder el dinero, ¿vale? Eso era todo lo que quería comentarles. No sé si tengo algo más. A ver, aquí ya termina el video. Sí, ya. Aquí ya terminaba. Bueno, me faltó meter aquí a Janteloven, que es un jugador que me dijo que por favor lo metiera en el edit. Traté de meterlo, pero fue realmente imposible. El tema de edición de videos no es muy fuerte, así que tengo que aprender todavía aún más. Estoy apenas empezando, no es que tenga mucha experiencia, pero bueno, Yante, te nombro al menos de que lo intentaste. Pero bueno, eso era todo lo que quería decirles, chicos.
No hay nada más con respecto a eso. Quería compartirles eso de esta cuenta, de lo del KVK. Y ahí ya termina el video, ahí ya lo estamos saqueando. Después puso escudo. Y ya, después regaló su... Después se ve que entró la persona, del momento en que todavía lo estamos atacando, entró la persona que realmente compró la cuenta, usa un escudo y nos dice que va a regalar los recursos. Y efectivamente regaló sus recursos a Gerald, se los dio. Y después me dice que haga cero cada que vea esta cuenta, ¿vale? Entonces le digo, vacía la mochila para que no tenga recursos de nada en la mochila disponibles, y lo hizo y seguimos saqueándolo. Eso ya es después de esto, pero fue lo que hablé con él y la verdad le dije que lo sentía mucho de que lo hubieran estafado. Entonces ahí ya acaba esta parte. Nada, eso con respecto a eso. Y también decirle, chicos, que estaré trayendo más contenido durante el pre-KVK, el emparejamiento que nos tocará, el himno heroico, los reinos que nos tocará. Hasta el momento hay 109 reinos inscritos. A ver con qué reino nos tocas, la semilla en que realmente quedamos. Creo que somos semilla C en este momento. No sé si media alta o media baja. Está por verse porque ya hicimos el trabajo de limpieza, pero habrá que ver al momento de que Lili nos empareje. Entonces eso ya se los contaré en los próximos videos para que ustedes lo sepan, ¿vale? Nada, chicos, un abrazo y suscribirse si no están suscritos y darle like al video para que nadie más caiga en estas estafas de esta persona que está detrás de esto, porque según tengo entendido lo hizo a través de Facebook, no sé, o a través de grupos de WhatsApp o Telegram, donde hay jugadores que compran cuentas para que no caigan en esto, o el Discord también, para que estén muy atentos si esta cuenta la están ofreciendo en cualquier parte, ¿vale? Miren el ID que los puse y no caigan, chicos, ¿vale? Bye bye, un abrazo.